es el monitor de sequía. Muchas gracias por su participación y la acogida de esta reunión. Muchas gracias a cada uno de los servicios meteorológicos y las instituciones que están. Mario, René, no sé quién más está por parte del equipo. La idea esto es... Perdón. Es dar arranque justamente a lo que será la construcción del monitor de sequía para cada uno de los países y ya arrancar de lleno con esta actividad que queríamos hacerla desde el año pasado, pero bueno, por temas de pandemia, luego por algunos temas administrativos, no se pudo hacer, pero ya finalmente hemos llegado a esta etapa de inicio. Entonces, bueno, somos bastantes, creo que nos tomaría mucho tiempo presentarnos, pero sí vamos a hacer una hoja de registro que luego la ponemos en el chat para que por favor la puedan completar y tener los contactos de todos para estar finalmente conectados. La reunión va a ser grabada porque hay algunos que no van a poder participar, pero sí nos interesa que conozcan detalles y pormenores de lo que va a ser el monitor de sequía que se va a desarrollar por países. Eso, sin más, y agradecer nuevamente, le cedo la palabra a Mario López de México. Buenos días a todos ustedes. Algunos de ustedes ya me conocen. Yo estuve en junio en Santiago de Chile en un taller que fue uno de los inicios de este proyecto de Euroclima, en el sentido de presentar propiamente los conceptos generales de lo que es sequía, desde su parte inicial, los datos, la calidad, cómo se mide, cómo lo observa la Organización Meteorológica Mundial, luego una participación de los 6 países que se encuentran presentes en relación de lo que llevan, de lo que hacen. En aquel entonces aún estaba Rodney Martínez al frente de CIFEN, ahora está Juan José, que también asistió a ese taller y dio algunas de las pláticas en aquel entonces, junto con Pierre Maquillón y Felipe Costa, si mal no recuerdo, que también estuvieron por allá. Bien, nosotros, el team que lo denominamos de trabajo, está compuesto por 3 personas. Su servidor, a cargo de toda la responsabilidad del proceso. Me asisten a mí el doctor René Lobato Sánchez y el maestro José Guadalupe Rosario. Quizá algunos de ustedes conocen ya a René Lobato por algunas de las publicaciones en materia de sequía y su participación en algunos de los documentos importantes del monitor de sequía de Norteamérica, el monitor de sequía de México. Entonces, entre los 3 vamos a llevar a cabo esta consultoría conjuntamente con CIFEN. Algunas de las tareas, ahorita lo vamos a platicar, van a estar a cargo de CIFEN y nosotros vamos a estar apoyando, dando asistencia técnica, porque el proceso propiamente es de formación de capacidades. Adicionalmente, CIFEN va a quedar a cargo, evidentemente, de los siguientes pasos que nosotros vamos a dejar perfectamente preparados y capacitados para que se lleven a cabo. En ese sentido, yo voy a hacer una presentación de los 17 pasos, más bien son 16 porque el 17º es el informe final nuestro. 16 pasos que vamos a llevar a cabo en este proceso de 9 meses. La meta es que en 9 meses nosotros tengamos un monitor de sequía mejorado para cada uno de los países, de los 6 países que forman parte del proyecto. Y aquí es donde vienen algunas de las preguntas que nos hacíamos junto con Juan José y su equipo, de hasta dónde lo queremos llevar.
El proyecto involucra unos territorios, 6 proyectos piloto, uno en cada uno de los países. Pero nosotros hacíamos ver a Juan José la importancia de quizá comentar con ustedes la posibilidad de extenderlo al resto del país y no necesariamente a estos proyectos piloto. Platicarles rápidamente que este ejercicio que estamos haciendo con ustedes, a mí me tocó conducirlo junto con René Lobato en la Comisión Nacional del Agua para Brasil. Ustedes conocen el trabajo extraordinario que ha llevado a cabo Eduardo Martins allá en el noreste de Brasil, donde la sequía es un fenómeno que por fortuna ya se reconoce como relevante y prioritario de atención. Eduardo Martins, conjuntamente con otros 3 directores de los estados vecinos de Ceará, él encabeza FUNSEME. Ellos han conjuntado fuerzas y trabajo para crear un monitor y poco a poco van avanzando y mejorando el monitor. Entonces, la idea es bordar en este mismo sentido con ustedes. Entiendo que cada uno de ustedes tiene diferentes avances. O sea, yo me percaté de ello, diferentes entendimientos del concepto de sequía, que no necesariamente es el mismo. El año pasado, Bolivia inició un proceso muy fuerte para crear un monitor de sequía. Eso lo sabemos a nivel nacional. Lo que quisiéramos revisar en el caso particular de Bolivia es cómo podríamos mejorar ese monitor de sequía dándoles a ustedes las herramientas para hacerlo. Si así lo consideran ustedes en el caso particular de Bolivia. Los otros países, Chile, Claudia no me dejará mentir, tienen un proceso avanzado de monitor de sequía a partir de SPI, etcétera, ¿no? Y así, Cenami también en Perú tiene algo de avance, es decir, cada uno de los países tiene sus propias características y lo que quisiéramos es generar un monitor que sirva, que sea homogéneo, por decirlo de alguna forma, sea común, pero al mismo tiempo diferenciado en particularidades en función de los intereses que ustedes cada uno tienen. Algunos tienen mayor interés en el aspecto agrícola, el alertamiento agrícola, otros tienen más interés en el alertamiento hidrológico, otros simplemente el informe meteorológico. Como vimos en ocasión en Santiago de Chile en el 2019, el monitor de sequía ser simplemente un ejercicio informativo o puede constituirse realmente en un sistema de alerta temprana que detone actividades y detone recursos de los países, tal y como ocurre en México y en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo, Marruecos, por ejemplo, Argelia. Entonces, vale la pena que juntos vayamos construyendo esto. Es decir, nosotros vamos a facilitar el trabajo de ustedes. Ustedes son igual de expertos que nosotros en el tema. Eso no, aquí no aplica aquel asunto de que el experto es el que está exponiendo. No, no, no. Aquí juntos vamos a ir construyendo a medida de la información que ustedes tengan, de los conocimientos que ustedes puedan aportar y los intereses que ustedes puedan señalar. Todo esto, evidentemente, bajo la coordinación de CIFE. Habiendo dicho esto, voy a presentar mi pantalla con el propósito de ir platicando con ustedes cuáles son los pasos, cuáles son las etapas que vamos a ir llevando a cabo en estos 9 meses, de tal forma de que juntos construyamos un programa de trabajo a medida de cada país. Reitero, esto tiene que ser a medida de cada país y nosotros ir avanzando de manera paralela con todos ustedes. Lo ideal es que todos vayamos juntos a un ritmo, pero algunos tienen más avance que otros. Así lo entendemos y así lo respetamos y así queremos mejorar sus procesos. Esa es nuestra intención. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Sí se ve. De acuerdo. No sé si ustedes
en su trabajo han tenido la oportunidad de observar y revisar la literatura de lo que es el monitor de sequía de Norteamérica, el monitor de sequía de los Estados Unidos de América y el monitor de sequía de México. Me parece a mí que bien vale la pena que ustedes observen la evolución de estos procesos que han ido en paralelo y que hoy día pues siguen siendo vanguardia a nivel internacional y reconocido por la Organización Meteorológica Mundial. Evidentemente el monitor de sequía de Norteamérica es menos avanzado que el monitor de sequía de Estados Unidos. Sin embargo, aporta muchísimo de lo que nosotros queremos de 9 meses. Bueno, como todo proceso inicia con la información básica. Entiendo que Pierre Maquillon ya había estado platicando con algunos de ustedes en relación a la información disponible. Información de terreno, de estaciones climatológicas, estaciones sinópticas, estaciones hidrométricas, etc. Es decir, el monitor de sequía, como ustedes saben, lo que platicábamos en el taller de Santiago de Chile en 2019, pues evidentemente nos permite a nosotros mirar el proceso y la evolución que tiene la sequía en el territorio, en un espacio geográfico determinado, e iniciando primero con una disminución en la precipitación significativa durante un periodo de tiempo bastante largo, que luego se empieza a reflejar en la humedad del suelo. Entonces estamos hablando propiamente de la agricultura, de la sequía meteorológica, de la sequía agrícola, perdón, y que se va manifestando en qué tan saludables se encuentran esos cultivos, esas plantas, dependiendo de la etapa en que les afecte esta reducción de agua, y luego esta manifestación de deficiencia de lluvia se manifiesta en almacenamientos, en los escurrimientos, en las estaciones hidrométricas y eventualmente en actividades específicas de sectores, y es ya la sequía socioeconómica. Entonces, decíamos en aquel entonces que los indicadores para monitorear la sequía tienen que ver con este proceso que estamos hablando. Evidentemente estamos hablando de precipitación, evidentemente estamos hablando de temperatura, evidentemente de evapotranspiración, humedad del suelo, condición de la salud de la vegetación, etcétera. Es decir, todos los indicadores que nosotros queremos evaluar para realmente tener una caracterización de la sequía meteorológica, de la sequía agrícola, si es que nos interesa llegar hasta allá, de la sequía hidrológica y de la sequía socioeconómica. Entiendo que una de los comentarios que yo escuché en aquel taller fue que, bueno, la mayor parte de los aquí asistentes corresponden a los ministerios de Ambiente o los ministerios de Defensa, dependiendo de en dónde se encuentre ubicado el Servicio Meteorológico Nacional. Cierto, pero el Servicio Meteorológico Nacional no es un ente aislado en este proceso de la sequía. Tiene una interacción, es obligado tener una interacción, como ustedes lo conocen, y que se ha esmerado propiamente, se ha esmerado la Organización Meteorológica Mundial en su programa de manejo integrado de sequía, ADMP por sus siglas en inglés. Entonces, la información inicial es la primera actividad, y aquí dependemos propiamente de cómo queremos analizar los datos. Si tenemos datos a nivel diario o tenemos datos agregados a nivel mensual, o no tenemos una cobertura completa en todo el territorio. Es decir, aquí se trata de mapear propiamente cómo está la información que tiene cada uno de ustedes. Y aquí viene otra vez la pregunta:
que la dejo en la mesa y después me gustaría obtener comentarios de parte de ustedes. Estamos focalizando originalmente sobre los proyectos piloto de los países, pero nosotros vemos que el esfuerzo que se requiere adicional para hacer la cobertura nacional no es mucho y valdría la pena hacer este esfuerzo, tal como lo hizo en su oportunidad Bolivia. Entonces, ¿qué información se tiene? Existen bases de datos nacionales, hidrológicas, climáticas, de humedad del suelo, de condición de la vegetación. Si existe eso, es conveniente que nosotros lo sepamos, que ustedes nos lo hagan ver a través de los compañeros de CIFEN. Entiendo que esta tarea de localizar la información, coordinar con ustedes esto, va a ser a través de Pierre y de Felipe, compañeros de CIFEN. Pero nosotros no estamos ajenos al proceso, ¿eh? Nosotros formamos parte del mismo grupo de trabajo. Pero ellos son los que van a estar checando con ustedes este inventario, identificando los periodos de registro, porque como saben, pues mientras mayor es la longitud, mayor es la certeza de lo que estamos viendo en el momento. Y la referencia histórica es fundamental. Es fundamental. Esto es algo que ustedes nos tienen que dar a conocer, este inventario, ¿no? Evidentemente, reuniones virtuales van a ser muy útiles. En este tema particular de revisar de revisar lo que hay, nos lleva a la segunda actividad. La segunda actividad es, bueno, ya tengo el conjunto de datos de lo que yo tengo interés en monitorear de la sequía en sus distintas fases. Pero también puede existir la situación de que me interesa monitorear una parte de la sequía, pero no tengo datos. O tengo datos parciales, o tengo datos incompletos. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Bueno, el tema aquí es, hay que evaluar qué se tiene, hacer un control de calidad de datos. Muchos de ustedes están acostumbrados a los análisis del bias correction, donde se certifica que el dato que está ahí, que existe en la base de datos, no tiene un valor erróneo, no es, y es homogéneo en términos estadísticos globales, de tal forma de que podamos no meter ruido propiamente en nuestra base de datos o en nuestra información. En esta segunda etapa, en esta segunda fase del proyecto, realizaremos un curso taller rápido en relación con este análisis de la información. Entonces, mientras más rápido tengamos el inventario de lo que se tiene, podemos hacer rápidamente este curso taller para mostrar a ustedes cómo hacer este control de calidad, cómo hacer esta evaluación de datos, cómo empezar a definir los indicadores que nos interesa monitorear en el tema de la sequía. La tercera actividad es, pues ya propiamente, ustedes realizan siempre un análisis estadístico y dinámico para la predicción del clima subestacional y estacional. Esto es tarea de cada día de los servicios meteorológicos nacionales. Bueno, esto nos va a permitir a nosotros conocer cuáles son los principales drivers o motivadores del clima de cada uno de sus países. ¿Por qué es importante esto? Bueno, puede ocurrir que nosotros estemos prejuzgando de manera equivocada, anticipando un clima extremo que no es correcto. Es decir, los detonadores de la sequía, en el caso particular de ustedes, en general se asocian al fenómeno del niño o la niña. Pero pueden existir otros patrones generales de circulación de gran escala que provocan
el calentamiento del mar y provocan diferencias propiamente en el comportamiento del clima. Esto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros en el monitor prever situaciones y si queremos empezar a construir no quiero llamarlo pronóstico porque no es un pronóstico de sequía. Si queremos nosotros construir escenarios de sequía, es decir, mirar hacia adelante con fundamento en lo que vimos atrás, con toda la incertidumbre que esto representa, con toda la influencia del cambio climático que puede existir, nos sirve como una herramienta para ver hacia el futuro un escenario de sequía. Es decir, ustedes nos mostrarán cuáles son los métodos y modelos de predicción del clima que tienen y que podemos conjuntamente utilizar para los resultados del proceso de la sequía. La cuarta actividad es desde nuestras oficinas en los servicios meteorológicos no podemos asegurar que en un territorio en particular que nosotros hemos calificado, por ejemplo, de sequía extrema, realmente esté en esa condición si no tenemos una confirmación en tierra. Y normalmente las confirmaciones en tierra pues las hacemos a través de una red de observadores, que no necesariamente puede ser gente especializada. No necesariamente se requiere alguien que haya estudiado física o hidrología o biología o tenga una formación profesional. No necesariamente, porque lo que estos observadores nos van a dar es sobre la base de una métrica de evaluación subjetiva, decirnos nosotros con base en preguntas específicas si se confirma lo que nosotros estamos viendo en el monitor. Es decir, preguntas, oye, ¿cómo está el suelo? ¿Cómo lo ves? ¿Está de acuerdo a tu experiencia? ¿Está muy seco? ¿No está seco? ¿O hay encharcamientos? Oye, conforme a tu experiencia, ¿cómo está la condición de la vegetación? Oye, los ves muy amarillas las plantas, o sea, las ves decaídas. Consideraciones de este tipo nos van a permitir a nosotros empezar a construir una serie de criterios para que en función de lo que estas personas nos están diciendo, nosotros podamos empezar con mayor certeza determinar los umbrales entre una sequía severa, una sequía extrema y una sequía extraordinaria. O sea, nosotros vamos a tener que empezar a construir esos umbrales no solamente a partir de un análisis estadístico de datos o información satelital, sino a través de los ojos de estas personas que en el campo nos van a decir cómo están viendo ellos la circunstancia. El tema no es menor, ¿eh? El tema es que tanto México como Estados Unidos hacen una confirmación con observadores, de tal forma de que los límites en un mapa que representa una región, los límites donde hay dudas, la confirmación de la persona que esté en tierra es fundamental. Entonces hay que empezar a construir esto juntos hacia el futuro. Las recomendaciones evidentemente es gente que trabaja en el campo, idealmente funcionarios de dependencias de gobierno, no necesariamente del mismo ministerio de nosotros. Si ustedes, por ejemplo, quienes siempre están en el campo son los ministerios de Agricultura que tienen extensionistas. Esas personas es muy, muy útil que pudiéramos nosotros identificarlas y contactarlas para obtener la información. Reitero,
necesitamos empezar a construir una red. Nosotros estamos proponiendo aplicar una metodología de escala Likert para que estas observaciones que los compañeros en tierra nos envíen, nosotros podamos homologarlas y empezar a traducirlas en una métrica de rangos, como les decía yo. Posteriormente, ya que tenemos los datos, ya que evaluamos la calidad, ya que empezamos a hacer la estadística climática con ustedes, empezamos a bocetar el primer borrador de sequía. Si ustedes quieren llegar a contener los 22, 24 índices o indicadores que tiene el monitor de sequía de Estados Unidos para caracterizar su sequía, evidentemente, de entrada, ni México lo tiene, ni Canadá lo tiene. Pero sí tienen estos países el común denominador de tener los índices y las variables más relevantes. Los otros indicadores sirven de ayuda, de complemento, de refinación del monitor. Y eso, la idea es empezar a construirlo poco a poco. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es decir, nuestro primer borrador del monitor de sequía nos va a servir para empezar a crear un sistema de información geográfica a través del cual nosotros vamos a generar capas que vamos a empezar a cruzar y vamos a ver qué ponderación le vamos a dar a cada uno de los distintos índices o indicadores de nuestro monitor, que puede ser una ponderación subjetiva, pero basada en el conocimiento que tiene el meteorólogo en función de, esto sí es una sequía severa, esto sí es una sequía moderada, esta es una sequía débil, o este de plano no es una sequía. Entonces, este primer borrador lo vamos a construir juntos. Luego vamos a empezar a ver el tema de ¿para qué me va a servir el monitor? ¿Y quién tiene que hacer las partes del monitor? En el caso particular de México, el monitor de sequía lo hace un grupo de personas en el Servicio Meteorológico Nacional. En el caso del monitor de Canadá, lo hace un grupo de personas del Sistema Meteorológico canadiense. En el caso de Marruecos, lo hace un grupo de personas del Servicio Meteorológico de Marruecos. Pero en el caso de Estados Unidos, en virtud de la enorme cantidad de datos que se tienen que procesar, de la carga de trabajo que esto representa por el país, por su extensión, por la cantidad de información que tienen que procesar, se lo rotan. No solamente lo hace la NOAA, lo hace el National Drought Mitigation Center, luego se lo pasan a el Departamento de Agricultura. Es decir, existen 4 instancias que hacen el monitor de sequía. Y todo está perfectamente sistematizado. Y lo hacen así para poder publicar cada 7 días el monitor. En México es quincenal. En Canadá es mensual. Entonces, esto lo tenemos que explorar con ustedes en función de quién debe hacer qué en el grupo de trabajo de escala nacional o regional, como lo platiquemos, de tal forma de no sobrecargar el trabajo con ustedes. Entonces, suponiendo, yo quiero empezar con 5 indicadores, que son los que tengo a mano porque tengo la información. Bueno, hay que procesar. ¿De dónde viene esta información? ¿De dónde viene aquella información? ¿Cuándo me la tienes que entregar? ¿Cuándo la tengo que terminar de procesar? ¿Cuándo la tengo que pasar al siguiente tren de trabajo? Bueno, esto que se dice, ay, eso no tiene importancia, lo que importa es tener los datos y el procesamiento. No. Esto tiene
un compromiso de institución y de país, evidentemente. Porque en la medida en que un grupo no le entregue a otro grupo o a otra persona lo que le corresponde en tiempo, esto va a desfasar la publicación. Y una de las cosas que ustedes lo saben perfectamente bien, que le da imagen al servicio meteorológico de sus países, es la certidumbre de que todos los días voy a tener un pronóstico de clima. Y ustedes ya saben qué representa esto. ¿Quién hace qué para tener el pronóstico de clima? Bueno, en el caso del monitor, los brasileños, comandados por Eduardo Martins, empezaron con un monitor mensual. Primero fue experimental y después ya lo convirtieron en mensual, en lo que calibraban sus capacidades y sus tiempos para poder empezar a sacar el monitor. Hoy día es un monitor mensual y ellos evidentemente aspiran a lo que tiene México y tiene Estados Unidos, quincenal o cada 7 días, semanal. Pero nuevamente, si es un simple ejercicio meteorológico para publicarlo en la página del Servicio Meteorológico Nacional y no tiene un uso posterior, bastará que sea mensual. Pero si ese es un instrumento de decisión para detonar otras actividades, detonar procesos, programas, recursos, entonces sí hay que empezar a pensarlo en que puede ser quincenal o semanal, dependiendo de las capacidades y los intereses y prioridades que se le fijen a nivel nacional. Entonces, esto de los protocolos y responsabilidades para integrarlo es muy importante. Luego, lo que platicábamos, el tema de los umbrales. Si nosotros empezamos a hacer un análisis de la sequía con los umbrales que ustedes tradicionalmente tienen, y esto ha resultado viable, posible, deseable, reconocido, adelante. La determinación de los umbrales tiene que darse para cada uno de los distintos variables o indicadores que tengamos. Es decir, no es lo mismo el umbral que estamos determinando para precipitación que el umbral que estamos determinando para humedad del suelo y el umbral que estamos determinando para salud de la vegetación, por ejemplo, o temperatura o evapotranspiración. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a definir dónde empieza una sequía y otra en sus distintos indicadores? Y luego, ¿qué peso le voy a dar a cada uno de estos indicadores? O sea, es sin duda un ejercicio de prueba y error. Un ejercicio de prueba y error que tiene que ser calibrado por la experiencia que ustedes tienen como meteorólogos. Esta no puede ser diferente. La octava actividad, procedimientos y criterios administrativos y legales existentes. Aquí es donde yo les platicaba lo importante que es que el monitor de sequía tenga una utilidad práctica. En todos nuestros países existe el área de protección civil o defensa civil, que actúa en situaciones de emergencia. Y normalmente los detonadores en algunas ocasiones son ofrecidos por los servicios meteorológicos nacionales con sus alertas o con sus boletines o ya inmersos en un proceso. La idea es empezar a esbozar que el monitor de sequía también puede acoplarse a estos características administrativas y legales que cada uno de los países tiene. Pongo un ejemplo. El caso que conozco muy claro, que es el de México. En el caso mexicano, el monitor de sequía detona un decreto
emitido por la Autoridad del Agua de México, la Comisión Nacional del Agua, que se publica en el Diario Oficial de la Federación y anuncia a nivel municipal qué municipios están en riesgo de alta y muy alta sequía. Para ese año en particular, se publican los principios de cada año, enero, febrero, sale publicado y aparece la lista. Y en ese documento se dice, señores, en función de un plan preventivo de mitigación de sequías a nivel de cuenca, a nivel de usuario, se definen las actividades necesarias para los distintos niveles de sequía. Y entonces el decreto publicado le da la facultad a la Autoridad del Agua y a otras instituciones relacionadas para actuar preventivamente y reactivamente dependiendo de la condición del municipio. Es decir, sirve para detonar procesos y programas del gobierno federal mexicano. La simple publicación del monitor de sequía cada 15 días. Evidentemente la sequía va evolucionando. Mira, bueno, entonces publicas un decreto cada vez que va cambiando. No, en el propio decreto se señala que se debe observar cómo va evolucionando la sequía en el monitor de sequía en la página del Servicio Meteorológico de México. Y se toman decisiones de tales características como, por ejemplo, en situaciones de crisis, de falta de agua en una fuente de abastecimiento de agua potable de una comunidad o de una localidad o de una ciudad, la autoridad, con fundamento en este decreto, tiene la posibilidad, evidentemente, y en la Ley de Agua de México, tiene la posibilidad de suspender temporalmente los derechos de agua de cualquier otro usuario con el propósito de garantizar el abastecimiento para el consumo humano. Es una suspensión temporal. Una vez que ya acabó la sequía, esa fuente de agua puede ser regresada al concesionario original. Es decir, pozos agrícolas, presas agrícolas pueden ser utilizadas para propósitos de abastecimiento, consumo humano, prioritario. Ese tipo de decisiones que se tornan políticamente complicadas, socialmente muy criticadas también, están fundadas en una información técnica, el monitor de sequía de México. Entonces, aquí es donde nosotros queremos empezar a explorar con ustedes qué tanta apetito y interés existe para empezar a abordar en esa dirección. Y la idea es empezar a crear un sistema nacional de información de sequía. Ustedes revisan la página de México y de Estados Unidos de los dos monitores y se van a dar cuenta que existe un seguimiento en función de la publicación de la información, por supuesto, en el cual ya se sabe cómo se ha comportado la sequía en tal o cual región, en tal o cual cuenca, en tal o cual municipio. Y esto, evidentemente, sirve de orientación para los programas de los gobiernos de Estados Unidos y de México, donde empezar a reducir la vulnerabilidad de esos municipios. Si la vulnerabilidad es pobreza extrema, bueno, se ataca el tema de pobreza extrema. Es decir, es un plus que el sistema de información creado con datos, con todas las capas de información existentes que se van creando a lo largo del tiempo y con los reportes, eso lo vamos a ver después, con los reportes de que impactó la sequía, cuánto se invirtió, cuánto se gastó, en qué acciones se realizaron, quién las ejecutó, cuál fue el impacto de estas acciones. Bueno, todo eso fue formar de un sistema de información nacional de sequía. Evidentemente, ese es un proceso de largo plazo.
pero hay que empezar a examinar y fundar y motivar, como dicen los abogados, para empezar a trabajar en esta dirección. Y este está asociado con la actividad 9, ¿no? Es decir, si ya nosotros estamos interesados en el tema de que nuestro monitor tenga un uso específico, quizá este uso específico es para un sitio o para un sector. Es decir, el monitor de sequía no necesariamente de una región, los umbrales deben detonar cosas en todo el país al mismo tiempo. Puede ser que una región sea muy lluviosa y tengamos una condición de sequía severa, pero no es lo mismo que esa condición de sequía severa en un territorio de donde naturalmente no hay agua. Entonces, criterios específicos del monitor son fundamentales. Y estos son los que nosotros queremos construir con ustedes para entonces, oye, a mí me interesa mejorar el alertamiento de la sequía en la región agrícola del sur de mi país, un ejemplo, o del oeste de mi país, en tal región, porque tal región es siempre de las más afectadas por sequía de acuerdo a la historia. Bueno, focalicemos esos umbrales, focalicemos los procedimientos de tal forma de que tengamos una respuesta adecuada nacional y también puntual. Y luego, igual, el procedimiento para la primera generación de monitores. Es decir, ya construí mi primer borrador de monitor. Bueno, lo tengo que probar, ¿no? Vamos a probarlo. Y aquí la parte relevante es preguntarle a los observadores, preguntarle a la gente que no está dentro del Servicio Meteorológico Nacional, sino que está fuera del Servicio Meteorológico Nacional, en las regiones, en las otras dependencias. Oye, ¿cómo ves el monitor? Y entonces mejorar nuestros procedimientos y nuestros protocolos. Algo que hoy en día está en boga. Y está en boga porque cada vez es más difícil tener series históricas de datos largas, series históricas de datos en estaciones de manera continua, por distintos motivos, por motivos de dinero, de presupuesto, de jubilación del personal o desinterés ya de la gente en tomar mediciones en tierra, que siempre son muy, muy relevantes, pero que cada uno de nosotros hemos visto cómo crece, decrece, vuelve a crecer y vuelve a decrecer el número de estaciones en las cuales tenemos información. Ante ello, lo que existe es que existen los Global Data Sets que ustedes conocen y la información satelital. Los Global Data Sets combinan información de tierra histórica que los países proveen a través de la Organización Meteorológica Mundial, por supuesto, pero también interpretaciones de observaciones de satélite en sus distintas bandas. Esta información es cada vez más útil. El monitor de sequía de Marruecos es basado estrictamente solo en información satelital. ¿Por qué? Porque no tienen estaciones. O sea la gente del National Drought Mitigation Center que trabajó con ellos creando este monitor se dio cuenta de que lo poco que tenían no era de utilidad. Simplemente era una referencia, que no podían ser utilizados. Entonces lo que hicieron fue revisar la información satelital, calibrar la información satelital en términos de indicadores y de umbrales, de tal forma de que fuera útil. Nosotros queremos hacer lo mismo con ustedes. Es decir, queremos ir primero a los datos de campo, revisarlos, analizarlos, empezar a crear un primer monitor, complementarlos en algún caso con algún indicador satelital, pero después irnos a más indicadores derivados de satélite. De tal forma de que integrados a las bases de datos de campo nos permita ampliar las capacidades de
y las resoluciones del monitor de sequía. Un dato relevante es la distribución geográfica de las estaciones en campo. Seguramente, como en todos los países ocurre, tenemos un gran cúmulo de estaciones en una cierta región, pero no tenemos una escasez de información en otras regiones. Bueno, la cobertura espacial y temporal que nos da el satélite es muy, muy relevante. Y nosotros lo que queremos construir con ustedes es ayudarlos a utilizarla, a desarrollarla y que la empiecen a trabajar. Pero, de la misma forma, poco a poco, no querer, yo quiero 17 indicadores de los cuales 14 van a ser satelitales. Calma, no se trata de ir tan rápido, puesto que a lo mejor simplemente con 7, 8 indicadores es más que suficiente y los indicadores adicionales solamente serán para refinar algunos puntos específicos, algunas regiones específicas, pero no para el resto del país. ¿Por qué? Por la capacidad instalada que ustedes puedan disponer para generar el monitor y los protocolos y los tiempos de procesamiento y la necesidad de generar las capas de información para hacer los análisis correspondientes. Entonces, la idea es en el punto 12 empezar a priorizar con ustedes cuáles son los indicadores con base en información satelital que se pueden incorporar, que son deseables incorporar, adicionales a los de primera versión del monitor que generemos con ustedes. Y establecer una prioridad, bueno, primero estos y vamos avanzando. Y luego definir los protocolos de cómo mejorar estos nuevos indicadores integrados propiamente a lo mejor es el mismo protocolo. Bueno, eso es lo que necesitamos determinar. O a lo mejor alguien más lo puede hacer. No sé. En Estados Unidos, las universidades colaboran significativamente en esta parte, en generar la información satelital y se integran en acuerdos con los servicios meteorológicos, con la NOAA, en el caso de ellos. Entonces, aquí vale la pena empezar a sopesar la carga de trabajo que se tiene para generar nuevos indicadores que puedan mejorar el monitor. El paso 14, bueno, pues es ya tengo integrados algunos indicadores satelitales, ya tengo los de campo, ya los estoy trabajando juntos, ya tengo una primera versión de monitor, ya mejoré los umbrales distintos para cada uno de los índices e indicadores y entonces voy a construir ya mi primer monitor mejorado. Y nuevamente, tengo que empezar a ponderar cada una de estas capas de manera diferente y empezar a ver en el paso 15, nuevamente, qué sectores quiero yo priorizar y entonces estos sectores me van a dar indicación qué tipo de indicadores tengo que agregarle o si los que agregué es suficiente. Es decir, para la agricultura, ustedes seguramente han escuchado del ejercicio de la FAO llamada CIS para Centroamérica. Ellos utilizan tres índices que están asociados a la salud de la vegetación. ¿Por qué? Porque les interesa la parte agrícola. Bueno, ese es su monitor. Y todo es satelital. Todo el ASIS es satelital. No hay comprobación de terreno porque en Centroamérica la cantidad de estaciones no es adecuada. O se consideró que no era adecuada la distribución. Entonces, para no generar problemas, tomaron todo satelital. Entonces, este tema de priorización de indicadores para empezar a atacar ciertas regiones o ciertos sectores con la nueva información satelital es muy importante. Y el paso 16 tiene que ver con propiamente, perdón, en el 15 todavía podemos dejar esbozado cuáles son los siguientes pasos. Una hoja de ruta, un roadmap, como le llaman los estadounidenses o los anglosajones en general. Una hoja de ruta de cómo ir gradualmente mejorando mi monitor.
Es aquí donde CIFEN va a jugar un papel fundamental, porque se va a quedar a cargo de apoyarlos a ustedes, de asistirlos a ustedes, dependiendo del grado de avance de cada uno, en esta parte, de cómo ir sumando más indicadores, pero ustedes ya también van a estar capacitados en el proceso. Entonces va a ser un proceso, creo yo, muy sinérgico. Y el último paso, CIFEN tiene mucha experiencia. Hay dos personas que yo conozco sumamente capaces en CIFEN en relación con el tema de la vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, ¿qué tiene que ver el tema del monitor con el tema de que yo vea qué tan vulnerable es una región, un sector en particular? Bueno, es el paso necesario y la vinculación necesaria entre el Servicio Meteorológico Nacional y otras dependencias en el marco de una política nacional de sequía. En el propio programa de manejo integrado de sequías de la Organización Meteorológica Mundial, sus famosos 3 pilares parten del monitoreo y alerta temprana. Hablan acerca de la vulnerabilidad y hablan acerca de la mitigación. Entonces, la intención es darles a ustedes los elementos necesarios, básicos, de una primera aproximación de vulnerabilidad en sus respectivos países. CIFEN tiene un ejercicio interesante en Ecuador, evidentemente, en unas subcuencas, que sirven de ejemplo de lo que se puede hacer o de hacia dónde se puede apuntar. Y la contribución con la información que produce el monitor de sequía es fundamental. En el caso mexicano, la estadística que se tiene en el sistema de información de sequía de México le permite al gobierno federal mexicano focalizar municipios en riesgo y alto riesgo de sequía y focalizar recursos en sus programas ordinarios anuales de inversión. Ese es un caso. Sí, de acuerdo, pero ¿qué es vulnerabilidad? Y aquí es donde es importante que ustedes conozcan cuáles serían los siguientes pasos y cuál sería la contribución de sus distintas instituciones en este proceso. Es decir, estos son los 16 pasos que vamos a transitar en estos 9 meses. No sé, lo dejo aquí para escuchar sus preguntas y sus comentarios. Mario, muchas gracias. Muy clara la exposición. Nos dejaste, algunas tareas, algunos retos que yo creo que hay que hacer de inmediato, que CIFEN debe impulsar, que es aquel inventario de las estaciones que existen, con qué contamos, porque a partir de ahí es que se pueden construir cosas. Si bien ya hay un avance, creo que haría falta actualizarlo. También mencionabas el tema del control de calidad de esos datos, porque no es suficiente con tener las estaciones, sino que sirvan finalmente. Contabas el caso de Marruecos, que hay datos, pero finalmente no sirven. Creo que sería bueno también si cada país logra identificar estudios o análisis que se hayan hecho en el tema de la sequía para poderlos poner a disposición y facilitar un poco los análisis. En este punto creo que cabe que CIFEN vamos a crear una carpeta compartida donde vamos a ir colocando material y donde todos podamos tener acceso y colocar también información ahí. Sobre la red de observadores que mencionabas, es un punto muy importante y es una de las actividades que tenemos pensada de crear esta red de personas, de observadores, no necesariamente expertos como mencionabas, y a los que el proyecto les va a proveer de un pluviómetro de características de calidad. Y una aplicación que Pierre está desarrollando, aplicación celular, para que la información pueda ser enviada de manera rápida a una base centralizada. También importante resaltar lo que contabas o mencionabas de la utilidad práctica que debe tener
el monitor. No solamente un ejercicio técnico o científico, sino que de los siguientes pasos y que esto genere acciones ya por parte de autoridades. Y finalmente el tema de la vulnerabilidad, que definitivamente Pilar, Diana, Fanny y Elvis están trabajando ya en eso en cada territorio. Y una importante reto y que nos comentaban en la reunión inicial que tuvimos con ustedes, con Mario, René y José Guadalupe, era esta posibilidad de que si algún país está interesado, podríamos ampliar la extensión de lo que es el monitor hacia un territorio nacional o un área mayor a la que el proyecto Euroclima, digamos, nos indica. Podríamos explorar esa posibilidad de haber el interés. Bueno, y ahora creo que lo más importante es escucharlos. Para hacerlo tal vez de manera ordenada, si pudiéramos tener esta opción de levantar la mano y vamos dando paso a las preguntas que ustedes tengan. Okay, escucho. ¿Tú les das Bueno, la palabra, Juan José? sí, nadie ha levantado la mano todavía, La pero está Claudia... Bueno, yo veo a Julio Cabaneric levantando la mano. Ok. Listo, Julio, dele. O sea, él levantó la mano así, pero Sí. Ahí está manito no digital. en el sistema, pues, de Sí. levantar la mano aquí Okay. digitalmente, ¿no? Y de ahí Claudia, Claudia Entonces, Villarreal, que había. Julio, adelante. Y buenos días. Muchísimas gracias por la disertación, Mario. ¿Cómo estás? Un gusto volver a hola, Julio. escucharte. Oye, una consulta. La matriz de los observadores ya tiene unos criterios preestablecidos. O sea, hay algunas preguntas ya, digamos, común para todos. Otra cosa, para los indicadores de sequía, supongo yo que hay unos indicadores que también serían común para todos. O sea, comenzar por 1, 2, 3, que son los más comunes y, por supuesto, los más utilizados, para que nosotros, los países, luego poco a poco vayamos internalizando cuáles serían los otros indicadores que podríamos seguir utilizando, de acuerdo a nuestras características propias climáticas de cada país. Y finalmente, no sé, Juan José, con el tema de la información satelital, no sé qué tan disponible tengamos cada país información de satélite para este tema. No sé si es pertinente. Hay una estación de esta, no sé si han escuchado el programa Yoncast América, que son unas estaciones receptoras muy parecidas como si fueran televisoras por cable y son de bajo costo. Es posible que el proyecto la pudiera adquirir y colocarlas allí, una de esas en Ecuador, y como está el centro de monitoreo, y luego la data la pusieran disponible a cada uno de los países. No sé si es pertinente eso. El costo de esas antenas receptoras estaban por el orden de los 5.000 a 8.000 dólares. Y está bien interesante ese tema. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Bien, aquí le voy a dar la palabra a René en relación con lo de los observadores. Él tiene bastante experiencia porque él trabajó esta parte. Y también el tema de la secuencia de indicadores y la información satelital. Adelante, René. Muchas gracias, un gusto saludarlos a todos. Definitivamente el tema del reporte de impactos tiene mucho que ver en el sentido de la verificación del monitor de sequías, pero quizá lo más importante es cómo la sociedad o la comunidad se apropia de un producto que ven ellos un valor y un impacto directo en lo que ellos viven.
Entonces, para el cuestionario de los observadores, tenemos, bueno, nosotros propusimos, ya tenemos un cuestionario que tiene mucho que ver, primero, con las capas de información. Por ejemplo, la percepción de la lluvia. La otra es, y son 8 preguntas así muy subjetivas, pero que nosotros a través de ese método de Likert transferimos a un valor objetivo de impacto definido como sequía meteorológica. Y también la humedad de suelo, la condición de salud de vegetación, cómo ellos perciben el tema de la temperatura en superficie. Y esos valores, como les digo, los transferimos a un valor objetivo en donde esa escala nos permite que lo que ellos observen de forma subjetiva, nosotros lo tenemos ya con un valor de impacto de sequía, tal y como está definido, por ejemplo, en otros métodos de sequía. Y entonces ya lo podemos comparar con el monitor de sequía que está previamente elaborado, con las capas de información que ya le había mencionado. Entonces, es una forma así como de transferir lo que el usuario percibe para darle un valor objetivo y poder comparar también y darle valor a la información que tienen los observadores. Esto está hecho, qué bueno que menciona Juan José que existe ya, digamos, esta forma de comunicación vía celular, porque en el momento en que el usuario lo percibe, lo sube a ese cuestionario, de forma automática le da un valor a este cuestionario, y no solo eso, sino que también puede agregar fotografías, fotografías de impacto que tiene ahí y que de esa manera también ratifica o verifica la condición de sequía prevalente en la región. Eso es fantástico porque al mismo tiempo le da la oportunidad a otros usuarios de saber cómo están los impactos en las regiones circundantes, ¿no? O cercanas. Entonces, no sé si así respondí su pregunta, Julio, pero a grandes rasgos es eso. La parte de la información satelital, pues en la actualidad, la verdad, tenemos muy buena información. Tenemos información de humedad de suelo a través tanto de los satélites europeos y el satélite SMAP de la NASA. Nosotros estamos observando que, por ejemplo, es más útil el satélite europeo, el SMOS, porque está exclusivamente dedicado a mapear humedad de suelo y salinidad oceánica, pero que este satélite ya ha estado ahí por más de 10 años y la idea es de que ese satélite persista por muchos años más. Entonces eso nos da la continuidad de seguir monitoreando la humedad de suelo. Y sin embargo, yo tengo particularmente mis dudas con SMAP, porque SMAP pues va a ser descontinuado, es un programa temporal y que probablemente continúe, pero esto, digamos, está dependiendo mucho del presupuesto que tenga la NASA y me parece que hubo en el SMAP un pequeño problema en su radar, tal que no permitió, digamos, lo que se esperaba de este satélite, porque ese radar iba a dar información mucho más detallada, no solo de la primera capa superficial del suelo, sino capas profundas, ¿no? Y bueno, es un satélite, pues nosotros tenemos acceso al GOES 16, el geoestacionario, que es muy bueno para las zonas ecuatoriales y un poco al sur y al norte. El GOES 16 está midiendo ya a una resolución, pues yo creo que bastante fina para el tema de las sequías, y de lo cual nosotros estamos observando que mide temperatura de superficie terrestre, mide el NDVI,
el índice de vegetación normalizado, y bueno, dentro de sus 16 bandas, también permite otro tipo de variables que son de mucha utilidad, particularmente para el monitor de sequías. Estas dos bandas, digamos, bueno, estos dos productos, el NDVI y la temperatura superficial terrestre, adicionalmente a la temperatura superficial del mar, esta información la proporciona en rangos de cada 15 minutos. O sea, es una resolución temporal bárbara y una resolución espacial de 2 kilómetros, de celdas de 2 kilómetros. Entonces, esa es información que se puede utilizar, está disponible, está gratuita, y como mencionaba usted, Julio, una es tener acceso directo a esos productos. Aquí en México nosotros nos estamos conectando al Instituto de Geografía de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, donde hay un sistema de recepción de imágenes de satélite. Lo que usted menciona sobre este aspecto, hay un producto que se llama GeoNetCast, y este GeoNetCast es muy barato, y yo creo que es quizá lo que usted se está refiriendo, en el sentido de que tiene la recepción de todos los productos que genera no solo NANOA, sino el sistema de información global, y dentro de ellos están los datos satelitales, y los datos de los modelos numéricos de pronóstico, tanto meteorológico como climáticos, y es una gama de información que vale la pena contar con Entonces, y tiene usted razón, el costo es muy barato, pero la utilidad de esta información es bárbara. Y pues ya con esto le paro, no sé si contesté a sus preguntas. Sí, yo creo que sí, gracias René. Yo solamente quería comentar, complementar lo que dice René. La definición de qué indicadores satelitales y la secuencia en el tiempo para irnos incorporando al monitor, vamos viéndola poco a poco, porque implica también un protocolo de roles y responsabilidades para procesar esa información. O sea, como dice René, existe una cantidad de información bárbara que requiere ser analizada, y necesitamos definir a qué nivel queremos llegar. Y también la pregunta que sea José, que yo retomo, queremos cubrir solamente las áreas de los, vamos a empezar a extenderlo. La siguiente pregunta, Juan José. Sí, Claudia Villarroel de Chile. Hola, buenos días, buenas tardes ya para nosotros. Bueno, mucho gusto saludar a Mario, que nos vimos acá en Chile, y a René también lo he visto por ahí, pero en otra ocasión. Bueno, yo tengo varias consultas. Primero con la metodología de los pasos a seguir. Por lo que yo entendí de los pasos que mostró, los 16 pasos que mostró Mario, entonces primero nosotros vamos a trabajar ahora con hacer esta base, con el diagnóstico como de la base de datos que tenemos de la región piloto mientras, ¿cierto?, del proyecto Euroclima. Por eso el control de calidad, y de ahí, para poder hacer este diagnóstico inicial de la sequía, para poder definir los umbrales, entonces nosotros tenemos que estudiar los eventos pasados de sequía para poder caracterizar la sequía del lugar. Esa es una pregunta en realidad. Si acaso vamos a hacer esa parte primero para poder definir los umbrales, o los índices seleccionados van a dar los umbrales para poder hacer la escala de la sequía. No sé si me explico. Por ejemplo, estaba mirando el monitor de México, donde usted tiene una intensidad de la sequía, ¿cierto? Esa intensidad de la sequía no se hace con un solo índice, se hace con varios, o con uno solo. Bueno, esa era una de las preguntas. Entonces, cada país va a tener, si es lo que pienso, cada país va a tener una intensidad de la sequía diferente. Y me gustaría saber si acaso
esa intensidad se va a normalizar para poder tener toda una misma escala, como la que tiene ahí de cero, de leve, moderada, severa, o cada país va a tener una escala de intensidad de sequía. Esa era. Después hablo de la otra pregunta, para que no se vaya la... En efecto, tienes toda la razón, Claudia. Mucho gusto en volver a saludarte, igual que a Julio. Sí, cada país va a tener su propio programa de trabajo. Y sí, tienes toda la razón. Esos son los pasos iniciales que se tienen que construir. Los datos, la calidad de los datos, el análisis climático, la estadística y eventualmente una primera aproximación. Esos son los pasos que queremos construir inicialmente, por supuesto. Entiendo pues, de lo que me estás diciendo de que esto se va a trabajar primero en esta construcción de datos para el proyecto piloto. En efecto, el monitor de sequía de México se construye a partir de varios indicadores, no uno solo, ponderados en función de la expertise propiamente de los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional de México. ¿Cuánto pesa más la lluvia? ¿Cuánto pesa más el NDVI? ¿Cuánto pesa más la temperatura? Etcétera. La humedad del suelo. Esa es decisión de cada uno de los países. Ahora, la pregunta de los 64,000 es la que estás haciendo. Si normalizamos solamente para Chile, si es que queremos extendernos más del proyecto piloto, o normalizamos para Sudamérica, lo quiero decir de esa forma. Ustedes creo, y los compañeros de Bolivia saben perfectamente bien que en Argentina, Celeste Saulo está empujando el monitor de sequía de Sudamérica. Guillermo está trabajando en esa dirección junto con Donald Wilhite y la gente de la NOAA, Roger Pulguarti, en tratar de hacer un monitor de sequía para toda Sudamérica. Entonces, evidentemente ahí sí implica una normalización de criterios, normalización de umbrales, normalización de indicadores. Pero recordemos la experiencia de México con Estados Unidos, el monitor de sequía en Norteamérica. Cuando México empezó, solamente empezamos con 5 indicadores. Y Estados Unidos ya en aquel entonces tenía 15 o 17. Y sin embargo, normalizamos de acuerdo a los criterios y consideraciones de ellos. Esto lo conoce bien René, a él le tocó participar en ese proceso. Entonces, yo creo que la decisión de si lo queremos conservar a nivel simplemente del proyecto piloto, no hay necesidad de normalizar necesariamente. Si queremos ampliarlo a un monitor de sequía, que yo sigo pensando que es viable a nivel de país, entonces sí tendríamos que empezar a revisar la normalización de los umbrales. No existe sequía, sequía leve, moderada, severa, o sea, la intensidad, pues, propiamente. Pero eso es algo que queremos discutir con ustedes, ¿no? Porque a final de cuentas todo implica información disponible de campo. O bien, como se estaba comentando hace un momento, tomamos la satelital. Así como Marruecos decidió, pues vamos por la satelital. O lo que hace México y hace Estados Unidos, las combina. Toma la de campo y toma la satelital, toma las dos. Entonces, no sé si esto contesta tu pregunta, Claudia. Sí, yo creo que claro, lo vamos a ir viendo en el camino dependiendo de la cantidad de información y lo que queremos para cada país. Pero esta es una pregunta también como para Juan José. Entonces, vamos a tener como una metodología o una guía para poder hacer como este informe del diagnóstico de la sequía o del control de calidad de datos,
para que tengamos todos los países como algo similar, porque a lo mejor algunos se puede extender mucho, otros a lo mejor va a ser muy pobre la información. Entonces, eso me gustaría, porque nos dieran como directrices para poder hacer este informe y así Sí. Nos quedamos todos iguales. Sí, sí, Claudia, justo. Nos toca ahora, bueno, son 9 meses, pero eso se va volando. Así que nos toca acelerarnos, primero que el inventario no nos tome mucho tiempo. Mencionaba que seguro crearemos una carpeta donde vamos a compartir y estandarizar cosas, discutir cosas, eso que tú mencionas, que todos estemos en la misma línea y no nos vayamos retrasando o quedándonos atrás. Ahora, para eso es importante, bueno, que tengan la lista de registros que les estaba pidiendo, por ahí para llenarla, los que no los han hecho. Pero sí, Claudia, esa es la... Perdón, complementando lo que dice Juan José, está previsto en la actividad 2 o en la actividad 3 un taller precisamente de lo que estás comentando, Claudia, del control de calidad de datos, de la validación de los datos, de tal forma de que todos sean homogéneos, por supuesto. O sea, de lo que se trata esta consultoría también, como decía yo, es de formar, de capacitar, de enseñarles para que ustedes lo puedan hacer, lo puedan replicar, lo puedan extender. Exacto. Esa es la idea. Y mi última pregunta. Adelante. La última, es con respecto al pronóstico estacional. En este monitor de sequía va a estar contemplado el pronóstico estacional dentro del monitor, o ese va a ser como un tema aparte, como para hacer un pronóstico de la sequía. Adelante, René. Y este es un tema aparte, Claudia. Esto es como para ver qué es lo que sigue. En realidad, el monitor de sequía pues siempre ve de hoy a lo que pasó en el pasado reciente y lejano, en la forma como pretendemos que se observe la sequía. Pero también los tomadores de decisiones a veces requieren saber cómo va a evolucionar la sequía y necesariamente está ligado a los modelos climáticos. Entonces, es posible con esta metodología que les proponemos que podemos extraer información de los modelos climáticos, incorporarla, procesarla y hacer un escenario de sequía pues en el mediano plazo. No nos podemos extender tanto por la incertidumbre, pero la idea es de que al menos en 3 meses al futuro, con estos datos de clima, se pueda asimilar al procedimiento del monitor de sequía para avanzar. Esa es la idea, decirles, aquí está el modelo de clima y así podríamos avanzar hacia el futuro, pero eso no lo vamos a atender, sino solo les vamos a decir cómo. Eso nomás, muchas gracias. Listo. Tenemos una pregunta de Rafael Hernández, de INAMED Venezuela. Rafael. Está el micrófono silenciado, Rafa. Está silenciado, Rafa. Ahora sí, ¿no? Ahora Buenos días sí, a todos sí. y todas. Saludos a Mario, Juan José, Julio, Claudia y todos en general. Dentro de todas estas, los umbrales en cuanto a la sequía de esos indicadores deben de ser los mismos, ya que después vamos a construir un atlas. Y tenemos que ir pensando en eso. Lo que varían son los tipos climáticos. No es lo mismo una sequía que ocurre en un clima seco, es decir, áridos, semiáridos, húmedos, secos, a sequías que ocurren en climas lluviosos que van de los subhúmedos húmedos a los excesivamente húmedos. Eso hay que considerar. Igual, la sequía meteorológica no es la misma que la agrícola, tampoco es la misma que la hidrológica y la socioeconómica. En la socioeconómica va mi pregunta. Si vamos a establecer un sistema de alerta temprana de sequía, un monitor de sequía, ¿cómo van a ser los índices de vulnerabilidad de la sequía, ya que todos conocemos los índices de amenaza de sequía? Es decir, SPI, SPI,
PCA y cualquier otro que hayan por ahí. Eso es lo que quiero referirte por los momentos. Ah, y otra cosa, cuando hablamos de la sequía agrícola, también tenemos que estar pendientes de las escalas de trabajo. No es lo mismo en una región pequeña, con unas 50.000 hectáreas, donde yo tengo que ver las unidades de suelo, sus unidades taxonómicas, dónde está ese perfil del suelo, a cuando yo voy a utilizar grandes regiones edáficas, que serían escalas a 1/250.000, que son estudios a gran visión. Eso es todo. Gracias, Rafael. A la hora. Adelante, René. Con el gusto de saludarlo, Rafael. Mucho gusto. Sí, en el asunto de vulnerabilidad tiene mucho que ver trabajarlo con cada uno de los usuarios y de las regiones piloto. No es la misma, como usted menciona, en función de digamos, en el régimen climático, y no es lo mismo también en función de la infraestructura que se cuente, porque probablemente si estamos mapeando regiones que tienen riego, son diferentes a las regiones que tienen un régimen de secano. Entonces, son como, lo estamos viendo como trajes hechos a la medida para cada uno de los usuarios y de los países participantes. Las vulnerabilidades son diferentes en cuanto a su percepción dependiendo del usuario también, como lo mencionaba Mario. Y definitivamente las escalas tienen mucho que ver, definitivamente, y ahí es una también de las preguntas que se planteaba en este proyecto, es si el monitor de sequía tiene una cobertura a nivel del país o si solo va a ser a nivel de proyecto piloto. Y si es a nivel de proyecto piloto, habrá que ver la extensión territorial y igual en el mapeo de todas las variables que requiere el monitor de sequía y con qué información se cuenta. Por ejemplo, en el monitor de sequías de México, el oficial, el monitor de sequías de México oficial, tiene una resolución más o menos de 50 kilómetros cuadrados de celda, porque así lo determinaron y se ha tratado, se ha propuesto que sea la resolución espacial más fina, pero también tiene mucho que ver con la información que se cuenta, tiene mucho que ver con el tipo de usuario y fundamentalmente el monitor de sequías de México, aunque tiene, digamos, puntos de mejora, se ocupa por muchos usuarios que en realidad, desde mi perspectiva, deberían de ser monitores de sequía adecuados a cada uno de ellos. Entonces, la parte espacial es importante, pero aquí es una decisión de cada uno de ustedes, de los participantes, si van a trabajar como un proyecto piloto de una región específica de su país o si consideran y tienen la información para incorporarla para todo el país. Eso es lo que tenemos que discutir entre todos. Complementando un poco lo que dice René, Rafael, me parece que tienes toda la razón. La resolución del monitor de sequía de los proyectos piloto tiene que ser muy fina. Y ahí vamos a tener que revisar con ustedes, si nos decidimos por ese camino, ahí vamos a tener que revisar la información de tierra disponible. Y vamos a ver si la resolución satelital nos da para un análisis de ese detalle. Sí. Porque como bien decía René hace rato en una respuesta para Claudia y para Julio, hoy día existe información, sí, pero hay satélites que van a dejar de funcionar. Los satélites que estamos previendo que continúen trabajando, en algunos casos la resolución no, o sea, a lo mejor todo el territorio piloto es una o dos celdas del satélite. Entonces, eso realmente no nos va a dar mucho
Y entonces nos vamos a tener que ir directamente sobre la información de campo. Y si la información de campo es insuficiente o no, vamos a tener que tomar decisiones de qué tipo de monitor de sequía vamos a construir. Ya nada más La escala es fundamental, fundamental. Ya nada más un comentario, si me permiten, y perdón por tomar la palabra, en el sentido de que consideremos que la información de las estaciones o la información que obtengamos en sitio es la que deberíamos de contar. El plan B es, si no tenemos esa información, busquemos otras alternativas. Pero lo primordial es contar con información de campo lo más detallada posible. Y la segunda opción es ver la parte satelital e incluso ver la parte de algún... Te pusiste en modo que no se te escucha este último. Perdón, e incluso considerar la parte de los modelos como, pues, de alguna forma están ya metidos, por ejemplo, en el monitor de sequías de Bolivia. Son resultados de modelos que también se consideran para monitor de sequías. Entonces, veamos opciones, pero escalemos prioridades en el sentido de que la información primaria invaluable es la de las observaciones en el sitio. Gracias, René. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Estamos llegando ya a la 1:30 de reunión, como habíamos planteado, pero ahí está Julio Uriola, de Senami Perú. ¿Qué tal? Buen día con todos. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Hola, muy interesante. Una consulta. En el caso de Senami, nosotros ya tenemos nuestra base de datos, al menos de la zona donde estamos interviniendo ya con control de calidad, pero sí tenemos faltantes en algún periodo. ¿Hay algún procedimiento para completar esa información o con esa base ya que tenemos es suficiente? Adelante, René. Perdón, una es si nos permite observar su base de datos para hacerle las recomendaciones. El paso que no queremos hacer es rellenar datos, porque hay también métodos que ocupan eso, pero eso está en función de las ventanas o de los huecos que se tiene en esa información. Algo que es válido mencionar es de que lo ideal es que tengamos al menos de las estaciones que se consideran 30 años de datos diarios con buen control de calidad. Eso es digamos, lo ideal que quisiéramos que contáramos. Si no se cuenta con esa información, pues las series de tiempo lo más largas posibles, consolidadas sin huecos. Ahora sí, la última opción, si hay huecos, permítanos observar, porque probablemente son huecos pequeños que vale la pena y es estadísticamente válido rellenar. Pero si son huecos muy largos, pues no hay método estadístico que pueda reemplazarlos, ¿no? No, de hecho, puedo replantear, ¿no? De hecho, no tenemos exactamente los 30 años, ¿no? Pero sí hay, como tú dices, espacios muy cortos, periodos muy cortos que falta información, pero igual nosotros hemos trabajado con esa data, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Adelante, José. Contestando a Julio, hay muchas herramientas, pero para homogeneizar, y hay un programa en R que se llama Climatol, y es muy bueno, porque te dice estadísticamente qué es lo que usa para rellenar esa información, y al final él, de alguna manera, te presenta las posibilidades que tienes para rellenarlos, y ya depende del expertise de qué es lo que tú quieres tomar, ¿no? Te parece muchas opciones y tú ya dices, ok, esta es la más que se apega a la realidad y te lo grafica y te maneja porcentajes. Te lleva de la mano y es muy efectivo. Digo, es de España, de un centro meteorológico y es muy confiable. Pero sí se puede hacer tanto
grandes pérdidas de información como pequeñas. No olvidemos también la posibilidad de comparar la serie de datos que ustedes tienen contra los datos globales que existen, CHIRPS, por ejemplo, Persian, y de esa forma, adicional a lo que comenta José Guadalupe, pues revisar si vale la pena, y lo que decía René, si vale la pena rellenar los datos o no vale la pena rellenar los datos. Entonces, existen cosas, y esas son de los temas que nosotros presentaríamos en este taller que se comentó con Claudia, la pregunta de ella, ¿no? ¿Cómo hacer en la revisión de la calidad de los datos? Mostrarles a ustedes esta parte. Pero si ustedes dicen que ya tienen, que Senami Perú tiene una buena calidad, bueno, simplemente déjenos observar la base y hacemos los comentarios, como dice René. Lo importante es concentrar esto en el sitio colaborativo de CIFEN para que nosotros podamos revisar la información. Gracias. Hay una repregunta de Rafael sobre los indicadores de vulnerabilidad para la sequía. No sé si está Pilar por ahí, pero en todo caso sí, Rafael, ahí depende cuál es el sujeto de análisis, o sea, a quién vamos a analizar que es vulnerable ante la sequía. Si es la agricultura, si es la población, etc. Dependiendo de eso, pues ahí se definirán aquellos indicadores sociales, aquellos indicadores económicos o aquellos ambientales que contribuyen a que el territorio sea más o menos vulnerable. Pero eso se estará trabajando en paralelo al desarrollo del monitor y será discutido con los actores locales, que son los que conocen el territorio y saben qué indicador es el que más puede definir la vulnerabilidad y que haya disponibilidad de datos también, ¿no? Un ejemplo de lo que está diciendo Juan José y que Pilar lo sabe muy bien y Diana también, de ahí de CIFEN. Abastecimiento de agua. Cantidad de agua disponible para abastecimiento y si hay una red de abastecimiento. Es un ejemplo. Otro ejemplo es, como decía René, si existe un sistema de riego establecido o es simplemente agricultura de secano. Otra es si la gente, o sea, socialmente o socioeconómicamente es vulnerable, si el tema de la pobreza es algo que pinta mucho. Es decir, que la sequía les quita los medios de vida. O sea, no tienen otra forma. Si son pescadores y la sequía les quita la medio de vida porque ya no hay en el embalse o en la corriente, ya no hay agua, no hay peces, entonces los señores están en un enorme riesgo, pues porque no tienen su medio de vida desapareció. Es decir, depende mucho del sitio, de la persona, del sector, y de la región en particular, ¿no? Que se quiera revisar. Por eso, si queremos el análisis de vulnerabilidad a nivel nacional, porque queremos el monitoreo a nivel nacional, bueno, pues entonces nos vamos a los indicadores nacionales de cobertura de red potable, cobertura de alcantarillado, superficie agrícola con riego, superficie agrícola de secano, cosas de ese tipo. Ingreso per cápita, población económicamente activa, pero si nos queremos ir al detalle del proyecto en particular, de la región en particular, bueno, tenemos que conocer cuál es la actividad prioritaria, la actividad económica, cómo está la situación de los servicios públicos, etcétera. Es decir, es ad hoc. Buenos días, ¿puedo intervenir? Sí, me da un momentito, Rafael, tenemos una pregunta que entró por chat de Pablo Casa, del Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador, que Mario, no sé si la puedas ver, pero pregunta si en la experiencia que tienen en México con el monitor, si está anidado o consta dentro de algún plan nacional o subnacional de sequía. Y luego, sí, Rafael Javier. Sí, por supuesto. El monitor de sequía
nació como un ejercicio, un compromiso internacional de México con Estados Unidos. Así nació. Sin embargo, en el 2013, 2012, 2011, México tuvo una sequía muy fuerte, cubriendo propiamente casi el 90% de la superficie tenía algún grado de sequía, o sea, demasiado fuerte. Entonces, el gobierno entrante, en aquel entonces, entró en diciembre de 2012 y propiamente empezó a trabajar en 2013 y en adelante, 6 años, decidió que la sequía debería tener una política propia y creó el Programa Nacional contra la Sequía, PRONACOSE. Y el PRONACOSE de alguna u otra forma tomó el esquema, la estructura planteada del Programa de Manejo Integral de Sequías de la Organización Meteorológica Mundial. Vulnerabilidad, mitigación, monitoreo y alertamiento. Y entonces el monitor de sequía de México fue alineado, mejorado para poder cumplir ese papel de alertamiento ante la sequía y, como explicaba yo, detonar una serie de procesos y de inversiones por parte del gobierno federal mexicano para reducir la vulnerabilidad. Es decir, está anidado el monitor de sequía en la política nacional contra la sequía, en el caso mexicano, desde el 2013. Rafael Javier, de Venezuela. Sí, saludos, mucho gusto. De acuerdo a lo establecido recientemente, de acuerdo a la información espacial o de campo, y de acuerdo también a la intervención del colega Rafael Hernández del INAME, me ha llamado siempre la atención cuando uno particulariza el tema de la sequía, si bien dentro de la complejidad, y el ejemplo es el anterior, de la social, por decir algo, donde intervienen unos componentes, por supuesto, que diferencian de la agrícola o de la hidrológica. En el caso de la agrícola, y aquí voy a particularizar, voy a precisar, siempre me ha llamado la atención el uso que se da o la metodología que se emplea para determinar la evapotranspiración cuando se hace el balance hídrico, evidentemente importantísimo desde el punto de vista agrícola. Porque, bueno, se utiliza, por ejemplo, el CropWatt o uno de estos modelos de Penman y Monteith, que son modelos que, aunque son los más conocidos y quizás los más estudiados y lo que evidenciamos que están dentro de la mayor cantidad de papers científicos, está hecho en una zona que es diferente a una porción territorial de América, me refiero, es una isla, evidentemente, donde surgió esa fórmula de Penman y Monteith. Entonces, mi pregunta particular es, en cuanto a la metodología para determinar evapotranspiración, me refiero si el monitor se inclina más por el tema de sequía agrícola. Existe o sea, es necesario uniformizar, más que pregunta es quizás un punto de reflexión, porque una de las palabras que utilizó el colega que intervino anteriormente es alinear en función de necesidades o de realidades propias. En el caso particular, ¿qué metodología se utiliza o se ha considerado emplear una metodología que no subestime o sobreestime estos valores de evapotranspiración si nos referimos específicamente al tema de la meteorología, perdón, de la sequía agrícola? Adelante, René. Sí, algo que hemos encontrado, perdón, es que el cálculo a través de Penman-Monteith es, si bien es lo recomendable, no es prácticamente alcanzable por el tipo de variables que requiere. Es bien complicado trabajarlo de forma, digamos, cuasi operativa como es este método. Algo que nosotros hemos propuesto es utilizar la fórmula muy simple de Hargreaves. Es muy simple, pero es comparativamente equiparable con la metodología de Penman-Monteith. Ahí es donde la ponemos y su cálculo es relativamente simple. Así es como lo proponemos nosotros, porque de veras es muy complicado utilizar Penman-Monteith para una labor, pues para un trabajo de estudio, un trabajo de análisis, un trabajo de investigación, es alcanzable, pero cuando necesitamos, digamos, todas las variables que requiere para calcular
la evaporación a través de Penman-Monteith, es ahí cuando se complica todo. Entonces, utilizamos Hargreaves y según la literatura es comparable, muy comparable en términos con Penman-Monteith. Así es como lo hacemos. Y bueno, pues sí, definitivamente es una de las digamos, alternativas que tenemos para el monitoreo. Juan José, ¿me permites contestar la pregunta en el chat a Jonathan Muñoz y a Leonardo Jaramillo? La primera de Jonathan es que si es posible utilizar datos globales, como por ejemplo los provenientes del servidor de NASA Giovanni para el monitor de sequía. La respuesta es sí, pero nuevamente lo que decía René, la primera alternativa son los datos de campo, y si no hay datos de campo, bueno, pues una alternativa son datos globales, datos satelitales, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿ha habido experiencias donde los sistemas básicos de monitoreo climático comunitario aportan de manera significativa a la base de datos total del monitoreo de sequía? Nosotros los asimilamos a los observadores de campo. Es decir, los observadores para el servicio meteorológico pueden ser esta gente que de manera comunitaria monitorea o revisa la sequía. Si me permite un comentario en cuanto a la pregunta, como los datos por Giovanni, NASA. De NASA. ¿Qué queremos como monitor de sequía? Porque al final de cuentas la propuesta que hacemos es de que este monitor de sequía tenga un producto la primera semana de cada mes. Y Giovanni, Merra, DOS y otras bases de datos, por ejemplo, producen sus datos y, por ejemplo, hasta el día de ayer es la fecha en que esos datos todavía no estaban disponibles para hacer, digamos, la asimilación y poder evaluar el monitor o poder hacer un monitor de sequías del mes pasado, del mes de enero. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo queremos nosotros estos datos de tal manera que podamos ofrecer un producto que sea periódico en el sentido de que debe de salir en la primera semana de cada mes? Esa es la propuesta. Pero bien, puedan tener otras prioridades u otras necesidades, ¿no? Como bien dice René, ¿para qué queremos el monitor? ¿Cuándo lo queremos el monitor? Y en función de eso es revisar la disponibilidad de información que existe para ese propósito en particular. Si se quiere simplemente como un ejercicio de ver qué pasó, Merra, Giovanni, como dice René, pueden ser útiles. Si se quiere utilizar como análisis comparativo de lo que yo estoy monitoreando en este momento y ver qué tan bien o qué tan mal lo hice, bueno, puede servir como fuente de información para el Sistema Nacional de Información de la Sequía. Pero lo que queremos construir nosotros aquí en este momento es un monitor que alerte lo más temprano posible. Ok, gracias. Eso creo que responde la pregunta que hacía Pedro, no identifico qué es Pedro, pero mencionaba que con cuánto tiempo nos podemos anticipar a una sequía con información satelital. Entonces, bueno, depende de los datos, ¿no? Finalmente, todo depende de los datos. Esa es la base de todo lo que se quiera construir. Y a partir de ahí nos vamos. Rafael, creo que sería con Rafael Hernández, tendremos la última pregunta. Ya estamos. Sí, disculpen, una reflexión, ya que intervino Rafael Javier y me dejó pensando en lo que dijo. Y también el compañero René Lobato. Nosotros debemos ir comenzando, me imagino, de lo general a lo particular y no de lo particular a lo general. Es decir, debemos comenzar con el monitoreo de la sequía meteorológica y después pensaremos en la hidrológica, en la agrícola, en otras escalas de trabajo, como bien mencioné anteriormente, y en sitios específicos. Pero tenemos que ver, primeramente, si esto funciona a nivel nacional y que la gente lo conozca. Entonces, volviendo a lo de Rafael Javier, nosotros hace algún tiempo definimos la evapotranspiración potencial que mejor se ajusta a las líneas de evaporación de la superficie del aire libre. ¿Y qué encontramos?
que muchas de las ecuaciones, sean de Linacre, Hargreaves, Sorge y otros más, subestimaban o sobreestimaban el dato. Cuando íbamos al campo y hacíamos los calendarios de siembra, nos dábamos cuenta de que nos adelantamos, nos atrasábamos a las fechas, de que el almacenamiento de agua en el suelo no funcionaba. Es lo más interesante, que nos salían tipos climáticos áridos donde eran semiáridos, donde nos daban semiáridos donde eran subhúmedos secos, y así y viceversa. Luego, en el año 2009, creo, la Organización Meteorológica Mundial recomendó que se utilizara Penman-Montiel para evitar estos problemas. Y después lo siguió la FAO. Entonces, desde esa fecha, tuvimos que actualizar todos estos trabajos y ajustarlos a Penman-Montiel, porque ellos se ajustan a la sequía agrícola, que está en función de la humedad de agua en el suelo. Entonces, eso lo dejo como una reflexión. Tal vez lo que dice el compañero René Lobato, si no tendremos nosotros la capacidad de tener suficientes datos por Penman-Montiel, tal vez pensemos en Hargreaves, que nos pueda dar alguna tendencia, pero esas tendencias van a ser a otra escala, a escala nacional, a escalas grandes, pero cuando bajamos a escalas pequeñas que queremos mejores datos, por ejemplo, una agricultura de secano para definir maíz de 120 días, entonces podemos tener problemas en la capacidad de almacenamiento de agua, es decir, hasta con punto de marchitez permanente en la etapa de floración y fructificación, si eso no cuadra. Porque la evapotranspiración potencial está relacionada a la evapotranspiración máxima de los cultivos y a otro coeficiente que se llama Calle. Por eso es que es tan complicado que caigamos de inmediato a lo particular en vez de ir a lo general y luego bajaremos a ese tipo de tópicos. Ok, gracias Rafael. Tenemos más preguntas. Si podríamos responderlas rápido, por favor. Cris Correa del Senami Perú. Sí, ¿qué tal? Gracias, Juan José. Buenos días a todos y todas. Sí, disculpen que vuelva un poco a la parte de los datos, pero como en realidad es uno de los pasos principales que tenemos que tener definido, mi consulta es, en el caso de Senami Perú, nosotros hacemos el monitoreo con los indicadores utilizando dos fuentes de información. La primera es, trabajamos o generamos mapas solo con las estaciones meteorológicas, por ejemplo, para el SPI, ¿no? Dado que podemos analizar también mayor cantidad de años, ¿no? En promedio desde el año 64. Pero de manera complementaria también se generan indicadores no solo asociados a la sequía meteorológica, sino también algunos índices asociados a la sequía agrícola o incluso a la sequía hidrológica, pero con otra fuente de información, que es una información grillada, PISCO, que la deben haber escuchado, ¿no? Que básicamente ya contiene la información observada, pero también la información meteorológica por puntos de estación. Entonces, mi pregunta es, en el caso de Perú, porque entiendo por lo que nos han explicado, se pretende tener una plataforma donde se generen capas, ¿no? Tal como lo tienen las diferentes plataformas de monitoreo de sequías a nivel mundial como la de México. Entonces, mi pregunta es, en el caso de Perú, ya no necesariamente partiríamos desde analizar nuestra base de datos y hacer un control de calidad y hacer todo eso, sino ya podríamos partir de esta información grillada que ya nos permitiría tener estos indicadores, ¿no? La limitante de esta base de datos PISCO es que solo tenemos información de 1981 en adelante, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿O es que la plataforma me va a permitir tener las capas interpoladas con PISCO, o también como Perú podríamos tener información por puntos de estación, ¿no? Entonces, básicamente esa era mi consulta. Gracias. Adelante, René. Es información muy valiosa, definitivamente, y yo creo que podemos avanzar en función de lo que usted menciona. Una de las cosas es que, pues bien, podemos empezar evaluando la sequía meteorológica para continuar con las otras capas de información. Entonces, definitivamente es muy valiosa, y aquí lo que vale la pena es, como mencionábamos, es que esa información esté lista
para asimilar en los primeros días de cada mes para poder elaborar el monitor como lo habíamos planteado. Aquí hay un aspecto que quizá valdría la pena, y entiendo que ya se les mostró, es cómo Pierre está tratando de mostrar el sistema de cómo va a estar compuesto en términos de hacia dónde van a estar las bases de datos, para que de ahí mismo también se incorporen digamos, los análisis de modelación y poder extraer los respectivos monitores de sequía. Es así como lo entiendo. Pero bien se puede hacer de manera particular sin ningún problema. Gracias por la respuesta. Gracias, Cris. Hay una pregunta de Luis Ceballos, también de Tsunami. ¿Cuánto tardó en desarrollarse el monitor de México? ¿Y qué perspectiva se tiene de crecimiento a nivel regional? Adelante, René, platica tu historia. Platícanos cómo sufriste. Es una historia larga, larga, larga. Como menciona Mario, desde el 2002 se inició la colaboración con Estados Unidos para la elaboración del monitor de sequías de Norteamérica, y de ahí se extrajo la componente para elaborar el monitor de sequías de México. Ha sido muy largo porque, digamos, se partió literalmente desde cero. Ese monitor, el de México, lo retomó, por ejemplo, Brasil, y lo pudo levantar en cuestión de meses, porque fue toda una experiencia que se compartió con ellos, y no pasaron por todo el proceso por el que pasamos en esa época. Sin embargo, lo que es necesario mencionar es de que el monitor de sequías de México está basado en la experiencia del climatólogo, porque es un sistema que está hecho casi a mano. Esto es, a pesar de que se elabora con un sistema de información geográfica, al final de cuentas es la percepción del climatólogo en cómo él va ponderando cada una de esas capas de información para elaborar el monitor de sequías. De tal manera que si dentro de 6 meses le preguntamos a ese climatólogo si podía elaborar un mapa de sequías para esta época, para este mes, seguramente va a elaborar un mapa diferente, porque la percepción cambia. Eso nos orilló a pensar que deberíamos de sistematizar esta información de tal manera que si la información que le metemos a este proceso es la misma, deberíamos de tener el mismo resultado. Y así es como sale la propuesta del monitor de persistencia de sequía, que es el que queremos trabajar con ustedes, que en principio es fundamentalmente el mismo concepto de incorporar capas de información, pero no la totalidad de las capas de información que tiene el monitor de sequías de México, mucho menos las que tiene el monitor de sequías de Estados Unidos, porque es información que llega a ser hasta redundante, en el sentido de que, pues, para monitorear, por ejemplo, suelos son muchas capas, para monitorear vegetación son muchas capas, cuando en realidad la propuesta es que solo necesitamos una de cada una de esas variables. Y así es como llegamos a proponer 5 capas. En África del Norte se hizo un esfuerzo para todos esos países, y la propuesta por el Drought Mitigation Center de Estados Unidos fue que utilizaran 4 capas. Y con esas 4 capas, cada país elabora su monitor de sequías, del cual han ido creciendo y construyendo y evolucionando hacia otras necesidades que tienen que ver con el tema de sequías. Entonces, fue un proceso largo para México, ya en resumidas cuentas, pero puede ser un proceso mucho más corto en virtud de la experiencia que se ha tomado, ¿no? Y como dice René,
lo que nosotros queremos transmitir a ustedes y formarlos a ustedes en este proceso, pues ya capitalizando lo que se vio en México, lo que se vio en Brasil, lo que se vio en África del Norte. Es decir, mejorado, valga la palabra, mejorados los procesos para que puedan ser mucho más rápidamente implementables. Por eso estamos pensando que en 9 meses nosotros vamos a tener ya con ustedes un monitor de sequía. Para cerrar, ahora sí, y porque no es la última reunión, de hecho esto es el inicio. Jonathan Muñoz está insistiendo en que si es posible establecer los índices de sequía con información satelital y luego con información de campo, actualizar para establecer un reporte. La respuesta es sí. Fue lo que platicó hace un momento René con el monitor de persistencia de sequía. La respuesta es sí, sí se puede. Eso. Y bueno, entonces, muchas gracias Mario, René, José Guadalupe y a todos los que están participando. Se nota la cantidad de preguntas, simplemente denota el interés que tiene este tema para todos nosotros. Entonces, ahora sí nos toca llegar a acuerdos, ajustarnos en tiempo, apretar el acelerador, dejarles la pregunta de cuánto, que es lo más pronto que podríamos nosotros tener los resultados de ese inventario que se debe hacer, y luego de eso contar con esos datos para empezar bueno, que Mario y el equipo pueda empezar a trabajarlo junto con ustedes. De eso se trata, que esto sea un proceso y que no aparezcamos en noviembre con este es el monitor, sino que la idea es que quede la capacidad en la región para a partir de ahí empezar a construir más cosas. Esa es una. Entonces queda esa pregunta ahí planteada: ¿cuánto tiempo es lo más pronto que podamos contar con ese inventario y datos? Luego también que analicen país por país. No está Ecuador, que había mostrado cierto interés, pero si es que tienen ustedes el interés de que este monitor se pueda extender para el país, para todo el país, y no solo al área de intervención del proyecto. Esa es otra pregunta que queda ahí para el análisis y la reflexión. Igual, eso dependerá de los datos que se puedan tener. Es posible hacerlo, la dificultad no es mucho mayor si es para el área de intervención o es para el país, ya que son rutinas y cuestiones informáticas más que todo, pero el esfuerzo no es mucho mayor. Entonces es posible hacerlo. Y lo otro es que vamos a planificar reuniones particulares con cada uno de los países para ir viendo justamente esas particularidades o especificidades de cada uno y cómo se quiere ir avanzando país por país. Eso lo haremos igual muy pronto. Creo que con eso estaríamos terminando esta reunión. No olviden, voy a volver a colocar el registro porque será muy importante contar con la información de contacto de cada uno y poder así establecer mayor fluidez en la comunicación. Si pudiésemos aprovechar el tiempo para la fotografía de grupo, es una tarea que el donante nos pide, el de dar la visibilidad. No te quites los lentes, Claudia. Ajá, Claudia. No sé cómo hacer esto para que pueda salir. Somos bastantes. Tal vez, creo que están en 3 paneles diferentes. ¿No? Varias sus cámaras. Varios pantallazos. Sí. ¿Quién toma la foto? Un print screen a la pantalla y se acabó. Print screen, ok, vale. Hay en galería que poner. Ok. Sonrían. Listo. Creo que ya se tomó la fotografía. Bueno, muchísimas gracias por la activa participación de todos.
Ha sido muy interesante esta reunión y, como les digo, es el inicio de un trabajo que seguramente va a llegar a un buen puerto y de aquí para adelante será la construcción de monitor de sequía para la región, que eso nos interesa muchísimo. Bueno, entonces que estén muy bien todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Saludos. Cuídense. Estén bien. Chao, hasta luego. Eso. Hasta luego, hasta luego. Chao.